Hola a todos, bienvenidos a un video más de nuestro canal Arana Immigration Canada. En este video vamos a hablar sobre una opción que existe para la excepción a la LMA para obtener un permiso de trabajo específicamente para los mexicanos. Y es un programa a través del CUSMA o el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Estoy aquí con la consultora Judith Arana, quien nos va a aclarar muchas de estas dudas que tenemos para las personas interesadas que son de México, que son mexicanos y que quieran obtener tal vez un permiso de trabajo por este medio. Judith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Takumi, gracias. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Espero que en este video podamos aclarar la mayoría de las dudas que tenemos sobre este programa, sobre el CUSMA y el permiso de trabajo que se puede obtener. Antes de comenzar, no sé si quieres presentarte para las personas que son nuevas al canal y tal vez explicarles de cómo estás autorizada para dar asesoramiento migratorio. Claro que sí, para los que no me conocen, mi nombre es Judith Arana, soy consultora de migración regulada en Canadá. Pertenezco al Colegio de Consultores, que por sus siglas en inglés es CICC. Originalmente soy de Costa Rica, pero ya llevo en Canadá muchos años. Entonces, sí, la manera en que estoy autorizada es que pertenezco a ese colegio y ya llevo varios años en la industria. Gracias, Judith. Para las personas que nos están viendo, sí queremos hacer un hincapié que este video es de información general, que no es específico para el caso de usted que nos está viendo. Siempre es recomendable que chequen cuál es la situación particular de cada caso. Para eso están los asesoramientos o las consultas personalizadas, en donde la consultora Judith los puede evaluar su perfil y puede decidir cuál es la mejor vía para el caso particular de usted. Entonces, hecho esta aclaración, Judith, tal vez si nos puedes comenzar por explicar. Entendemos que la mayoría de las personas que quieren un permiso de trabajo siempre va ligado a algún otro proceso o algún otro requisito. En la mayoría de los casos, este requisito es una LMIA, un Labor Market Impact Assessment, que el empleador tiene que solicitar. Pero una de estas excepciones es a través del CUSMA, específicamente para los mexicanos. Hay también tratados de libre comercio para otros países como Colombia, como Perú, etcétera. Pero el día de hoy quiero que nos enfoquemos en este programa, en el CUSMA. Entonces, no sé si nos puedes explicar un poquito de cómo esto genera una excepción a que los empleadores no tengan que solicitar una LMA para poder contratar a una persona, a un mexicano, para ciertos puestos. Claro, el CUSMA, como lo mencionaste antes, es un tratado de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, que antes se llamaba NAFTA. Ahora, este tratado involucra diferentes cosas, pero hablando de la parte migratoria y específicamente de una categoría que es una de las más usadas, que es los profesionales, que hay un listado. Entonces, la manera en que funciona es que la regla general para que una persona consiga un permiso de trabajo en Canadá es a través de algo que se llama la LMA, ¿verdad? Que es cuando una empresa canadiense patrocina y es algo totalmente aparte, ya lo hemos hablado en otros videos. Pero hay excepciones a esa regla, hay excepciones a la LMA y el CUSMA es una de esas excepciones. Ahora, ¿por qué es una excepción? Porque se trata de un beneficio para los dos países o los tres países, por ejemplo, de traer gente profesional en diferentes campos que son requeridos en Canadá. Entonces, por ejemplo, el CUSMA abarca un listado de profesiones, ¿verdad? Entre ellos, no vamos a citarlo todos, pero entre ellos los más comunes están los ingenieros, contadores, arquitectos, diseñadores gráficos, consultores en negocios, varios tipos de diseñadores, hay varios, ¿verdad? Y hay gente en la parte de salud también. Entonces, hay que revisar esa lista. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo puede una persona de México usar este tratado? Doy un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que alguien sea un contador de México y tenga un contacto y una empresa aquí en Canadá requiere un contador, ¿verdad? Y entonces esta persona, para ver si podría participar, lo que tiene que revisar es si su profesión está en ese listado. Entonces se va a ese listado y contadores sí está ahí. Ahora, ¿qué pide? No es solamente tener un técnico, por ejemplo, en contabilidad. Tiene que tener una licenciatura terminada. Es decir, la persona ya debe estar titulada. Porque hay mucha gente que nos dice, bueno, es que yo terminé los cursos pero no me dieron el título. Entonces, no, tiene que haberse titulado y terminado, ¿verdad? Con la licenciatura. Ahora, eso es algo súper importante, ¿verdad? Lo segundo es poder comprobar experiencia.
en ese puesto, ¿verdad? Ojalá más de un año, más de 2 años, entre más experiencia, mejor. Y luego la empresa canadiense hace su parte, tiene que hacer un papeleo, pero es algo mucho más llevadero, por decirlo así, que una LMA. Entonces, por eso este proceso es una excepción porque lleva otros lineamientos que lo hacen más rápido, entre comillas. O sea, les doy un ejemplo nada más. Para preparar una LMA se demora meses porque son 2 etapas y eso puede demorar hasta un año en tener un permiso de trabajo con una LMA. En cambio, con un tratado de libre comercio como el CUSMA, en la preparación, en lo que se manda, a veces se puede, no siempre, pero se puede obtener un permiso de trabajo en unos 4 o 5 meses, ¿verdad? Entonces la diferencia de tiempos y la diferencia de costos también es grande. Por ejemplo, una empresa que quiere hacer una LMA debe pagar $1,000 al gobierno. En cambio, el CUSMA, los tratados de libre comercio, la empresa debe pagar $230 al gobierno. Entonces, como verás, la diferencia de costos, de tiempos es significativa, ¿verdad? Como repito, no todas las profesiones entran. Cada país tiene su listado de profesiones. Lo que funciona para México no va a funcionar para Chile, por ejemplo. Entonces, específicamente sobre el CUSMA, como dije antes, hay un listado que la persona puede entrar a ese sitio y revisar con detalle si su profesión está ahí, ¿verdad? Y como dije, hay varias áreas y inclusive hay una área para la parte de salud, como por ejemplo los psicólogos, nutricionistas, farmacéuticos están ahí. También hay una área para el área científicos, que está, por ejemplo, los agricultores, bioquímicos, biólogos, químicos, etcétera. Hay un listado grande. Y hay para profesores también, principalmente de universidad o de college, ¿verdad? O seminaristas. Entonces, este tip, de nuevo, hay que revisar bien si la persona tiene una profesión que esté enlistada, que sea elegible, y además si tiene la educación completada y la experiencia que se necesite. Quiero hacer hincapié en que recordemos que este listado de profesiones, y como lo hemos explicado en otros videos, hay un NOC, que es como un código, ¿cierto? Que tiene cada profesión. Esos códigos dictaminan lo que se necesita de educación, lo que se necesita de experiencia y lo que se necesita de regulaciones, porque hay profesiones más reguladas que otras, ¿verdad? Por ejemplo, un contador o un diseñador gráfico no va a necesitar estar tal vez autorizado por el colegio de contadores o de diseñadores en una provincia para ejercer con ese tratado. Pero hay otro tipo de profesiones como el área de salud que tal vez ahí tengan que revisar que no solamente puedan aplicar este tratado, sino que puedan ejercer el puesto, tienen que estar regulados por la provincia. Judith, y entonces, para aclararle un poquito a las personas, porque puede ser tal vez un poco confuso, digamos, si yo soy mexicano y termino la licenciatura en diseñador gráfico o terminé como diseñador gráfico, me titulé y veo que diseñador gráfico es una de las profesiones que entran, pero el trabajo que me están ofreciendo en Canadá, digamos que es, no sé, de gerente de un restaurante, para dar un ejemplo. ¿Se podría hacer eso? Porque mi profesión como diseñador gráfico está en la lista, aunque mi puesto sea distinto al que me están ofreciendo en Canadá, ¿o cómo funciona? Es una buena pregunta, sí, porque puede ser confuso. No, no funciona así. O sea, si alguien es diseñador gráfico, tiene la licenciatura, tiene la experiencia en México, es para poder usar este tratado, tiene que conseguir una empresa canadiense que lo contrate como diseñador gráfico. Es decir, la empresa tiene que hacer la oferta laboral y llenar un proceso a través de unos lineamientos y ofrecerle valga la redundancia, una oferta laboral como diseñador gráfico, ¿verdad? Y todos los documentos, la oferta laboral, el contrato, etcétera, tiene que ser como diseñador gráfico. Ok, entonces es no solo mi título universitario o mis estudios, sino también mencionabas antes la experiencia profesional relacionada a esos estudios y la oferta laboral relacionada también a esos estudios. Entonces, utilizando el mismo ejemplo de diseño gráfico, tendría que la persona haberse graduado de una licenciatura como diseñador gráfico, tener experiencia laboral, como mencionaste también, lo ideal, al menos un año de experiencia laboral comprobable y tener una oferta laboral de una compañía canadiense como diseñador gráfico o al menos un puesto que entre dentro del NOC o del NOC
de diseñador gráfico en Canadá. Correcto, correcto. Ujú. Y aparte también, bueno, junto con la oferta laboral, la empresa tiene que darle el salario de acuerdo a ese NOC. O sea, si va a ser diseñador gráfico, hay que seguir ciertos lineamientos, depende de cuál provincia, cuánto dictamina esa provincia o esa área, cuánto le deben pagar a un diseñador gráfico. Y la empresa tiene que hacer esa oferta con base a eso. O sea, por ejemplo, si un diseñador gráfico dice que en el área de BC de Vancouver le tienen que pagar 25, esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Entonces la empresa no le puede venir a ofrecer 20, ¿verdad? Tiene que ofrecerle lo que diga el NOC en el área, ¿verdad? ¿Qué le aconsejas a alguien? Porque tal vez alguien que está en su país de origen y que quiere venir a trabajar a Canadá, pues sabemos que el conseguir esta oferta laboral no es sencillo, no es imposible, pero no es sencillo. ¿Cuándo ves tú la mayoría de los casos de tal vez los clientes que han logrado utilizar los procesos de CUSMA o el permiso de trabajo a través de un CUSMA? ¿Qué es lo que le recomiendas a las personas que pueden hacer si no tienen en este momento esa oferta laboral? Sí, eso creo que es la parte a veces más complicada con esos tratados, porque a menos de que la persona tenga contactos en Canadá o que conozca a alguien que tenga contactos, es más difícil. Hemos tenido casos de otros clientes que lo han logrado sin conocer a nadie en Canadá, pero no ha sido fácil. Es decir, bueno, lo primero recomiendo tener un buen currículum, ¿verdad? Un currículum en inglés bien y poder aplicar en línea. Ahora casi todos los trabajos igual se aplican en línea desde donde sea, ¿verdad? Y yo creo que aquí depende mucho igual de la profesión. Obviamente, cuando las profesiones son muy específicas y Canadá o algunas empresas requieren de verdad de ese conocimiento específico, hay más posibilidades. Pero obviamente es como todo, hay que enviar currículos, hay que intentar, hay que tocar puertas, estar preparados para una entrevista. Obviamente el nivel de inglés tiene que estar alto porque si el currículo es bueno y la empresa decide contactar a la persona, querer hacer una entrevista, pues obviamente la entrevista va a ser en inglés, por teléfono, vía Zoom, vía Teams, ¿verdad? En línea. Entonces la persona tiene que demostrar que aparte de ser siguiendo el ejemplo de un buen diseñador gráfico, es alguien que se va a poder comunicar con el empleador. Qué bueno que mencionas la parte del inglés, Judith, porque es algo que las personas a veces se confunden mucho y muchas veces trabajando contigo, la retroalimentación que nos dan las personas o los clientes es, pero ¿por qué tengo que mandar un examen de inglés o por qué tengo que enviar una prueba de inglés? Sí me han dicho que no es un requisito que pida el gobierno de Canadá. Entonces, no sé si nos puedes explicar un poquito de por qué es importante el poder demostrar el dominio del inglés y si cambia esto dependiendo de la profesión a la cual la persona está siendo contratada, sobre todo específicamente para los permisos de trabajo a través de CUSMA, que estamos hablando de puestos profesionistas. Sí, el inglés es clave porque lo que pasa es que aunque en las aplicaciones de permiso de trabajo no dice específicamente mande examen de inglés, el oficial siempre puede usar su discreción y hay una cláusula en la ley que dice que si la persona no puede comprobar que puede hacer bien el trabajo, el oficial lo puede rechazar. Entonces, parte de poder hacer bien un trabajo, cualquier trabajo que sea, especialmente en el área profesional, es que se pueda comunicar. Entonces, una persona puede tener una licenciatura terminada, tener toda la experiencia, que la empresa le quiera dar la oferta, pero si a la hora de enviar toda la documentación no se envía pruebas de que la persona habla inglés, entonces el oficial puede pensar, bueno, si esta persona habla un inglés muy básico, de hola y adiós, ¿cómo va a poder trabajar con otros canadienses? ¿Cómo va a poder comunicarse? No va a poder hacer el trabajo. Entonces eso el oficial lo puede tomar como que si la persona no puede comunicarse, no va a poder hacer un buen trabajo y lo va a negar, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre pedimos a nuestros clientes que enviemos un examen de inglés, porque obviamente la idea es que las aplicaciones vayan lo más perfectas posibles, con menos riesgos de rechazo. Y lo que queremos es convencer al oficial de que la persona no solo tiene la educación que se requiere para ese puesto, pero además tiene el nivel de inglés que se requiere para ese puesto también. Entonces, recapitulando lo que hablábamos al inicio, que es el título profesional, la demostración de la experiencia profesional relacionada a eso, luego sumando la oferta laboral de una compañía canadiense y también
la obligación del aplicante de demostrar que puede ejercer ese puesto en Canadá en un ambiente de habla inglesa, en este caso demostrando con un examen de inglés, ya sea el CELPIP o el IELTS o el PT Core, que son los que Inmigración Canadá solicita, aunque no está específicamente mencionado en la lista de requisitos, pero como tú lo explicabas como parte de los requisitos que el oficial necesita ser convencido, ahora sí que la persona puede llevar o ejercer ese puesto en Canadá. Y Judy, ¿qué pasa en las situaciones que tal vez alguien diga, bueno, es que quiero utilizar el CUSMA porque yo soy arquitecto y voy a trabajar como arquitecto, nada más utilizando ese ejemplo, pero realmente voy a trabajar como labor en Canadá? ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones? Bueno, eso y- no es legal, no es lo ideal, ¿verdad? O sea, como dijimos anteriormente, si la persona le ofrecen un puesto en la profesión o van a usar este tratado, la empresa lo tiene que contratar en ese puesto. O sea, por ejemplo, si viene de arquitecto, la empresa lo tiene que contratar de arquitecto y la empresa lo tiene que poner a trabajar como arquitecto. De hecho, por eso el gobierno ha hecho muchas auditorías en los últimos años a empresas que usan muchos los tratados como el CUSMA, porque se quieren asegurar que la persona o el trabajador realmente está haciendo el puesto por el que vino, ¿verdad? O sea, porque si tiene un permiso de trabajo que dice arquitecto con la empresa X y ahora resulta que con ellos solo trabaja de labor, la empresa está incumpliendo la oferta laboral que había hecho y eso puede traer penalidades. Y también hacer hincapié que esto puede repercutir tal vez a las personas en su aplicación de residencia permanente, si en algún futuro quieren aplicar a la residencia permanente. No hace mucho platicamos de un caso de un cliente que tuviste que a esta persona le hicieron un proceso a través de CUSMA bajo un puesto, pero tenía haciendo otras funciones y luego la compañía no quería dar una carta diciendo que estaba en el puesto para el cual se le había contratado. Entonces, cuando pasa esto, ya la persona realmente no puede hacer una aplicación de residencia si no tiene el apoyo de la compañía. No sé si puedes explicar un poquito más sobre eso para que las personas entiendan un poquito más el riesgo de caer en este tipo de circunstancias. Claro, es que pues no todo mundo, pero muchas de las personas que vienen a trabajar, especialmente como profesionales, pues tienen la idea de eventualmente aplicar a una residencia permanente. Y parte de fundamental para esto es que la persona pueda demostrar que está trabajando legalmente en Canadá y que está trabajando para una empresa canadiense. Y esto requiere que la empresa lo tenga, por ejemplo, en la nómina, que todo esté en orden, que le estén pagando como en la oferta laboral decía, que esté trabajando del puesto que dice el permiso de trabajo. Entonces, si por ejemplo, el ejemplo que decías antes de que alguien vino como arquitecto, o sea, su permiso de trabajo dice arquitecto, pero lo tienen trabajando de labor y en la nómina que lo tienen con un salario mucho más bajo que dice labor y todo, ahí no solo la empresa está metiéndose en problemas, sino el aplicante, porque cuando quiera aplicar a la residencia como arquitecto, no va a poder demostrarlo porque la nómina, el salario, todo lo demás no va a coincidir. Entonces es un problema para el aplicante. Perfecto, gracias por hacer esa aclaración, Judith. Nada más para finalizar, este tipo de permiso, si digamos alguien aplica para un permiso de trabajo a través de la excepción de la LMA por el CUSMA, ¿qué tipo de permiso obtienen? ¿Es un permiso abierto que les permite trabajar en cualquier empresa bajo ese puesto o es un permiso cerrado? Es un permiso cerrado, porque como lo dijimos antes, la empresa canadiense tiene que hacer una oferta laboral con ciertos lineamientos, entonces el nombre de la empresa va a aparecer en el permiso de trabajo. Listo, pues ahí ya lo tienen para todas las personas que están interesadas en buscar esta vía, que es una forma viable, realmente existe, se puede aplicar por un permiso de trabajo a través del CUSMA, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, pero como lo menciona la consultora, no solamente es tener los estudios, no solamente es tener la experiencia profesional, no solamente es tener la oferta laboral, sino que es la combinación de todos esos factores para tener una aplicación exitosa. Judith, si alguien tal vez está interesado en ver sus posibilidades y tal vez
son diseñadores gráficos en México o son arquitectos, quieren empezar a tener un poquito más de información. ¿Cómo los puedes ayudar para que puedan tener una mejor idea de cómo funciona este tipo de proceso? Claro, nosotros ofrecemos citas personalizadas de media hora o de una hora donde analizamos el perfil de la persona de acuerdo a la educación, la experiencia, etcétera. Entonces, si alguien está interesado en este tipo de procesos, que revise la página, si tiene dudas, puede hacer una cita conmigo donde le explico más en detalle cómo funciona y qué se necesita. Sobre todo aquellos que ya están en Canadá, que tal vez están estudiando y posiblemente no tienen la opción al Post-Graduation Work Permit, o que ya están en el Post-Graduation Work Permit y no pueden renovar este permiso. Esa es una buena opción de que empiecen a verlo con suficiente tiempo, porque no es un proceso rápido, no es algo que simplemente se pueda aplicar de la noche a la mañana. Tal vez hay muchos documentos que no tienen a la mano, que tienen que ir preparando, entonces es bueno que vayan anticipando y conociendo sobre el tema para que sepan qué es lo que van a necesitar si en algún momento tienen esta oferta laboral y la compañía canadiense está dispuesta a apoyarlos. Gracias a todos por ver uno más de nuestros videos. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, darle clic a la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Gracias, Judith, por responder todas estas preguntas. Gracias, muchas gracias. Espero que les haya servido, que estén bien, pura vida.